Y también llega a nuestros estudios el ministro del Interior, luego que el policía apodado Culebra presentara audios y chats en contra de Santibáñez. Hola, buenas noches, señores, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Vamos a darle de inmediato la bienvenida al ministro del Interior, al señor Juan José Santibáñez, ¿no?, que está enfrascado en varias... tiene diferentes enfrentamientos. El primero es con el fiscal de la Nación, luego tiene unos audios y espero que, por supuesto, él pueda resolverlos. Pero, a ver, primero, buenas noches, ministro. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco su presencia. Me gustaría que aclaremos varias cosas, desde el agente Culebra hasta el fiscal de la Nación. Quiero hacerle un memorex a la audiencia y a usted mismo para que pueda justificar mejor sus argumentos. Aquí está la bronca, el enfrentamiento entre el fiscal Villena, ¿no es cierto?, que le ha respondido con todo al ministro del Interior, que asegura que este Ministerio Público está podrido. Bueno, hay que recordar también que Pablo Sánchez, el fiscal supremo, también le ha dicho interino al propio fiscal Villena, y el señor Santibáñez considera que para el partido, para los grandes partidos importantes, no se necesitan suplentes. ¿Exageró, ministro? ¿Cree que lo ha tratado de manera peyorativa al fiscal de la Nación? A ver, con respecto a ese tema, Milagros, en principio yo quiero referir un tema. Siempre mis críticas han sido a la institución, y en este caso al Ministerio Público. Y creo con datos absolutamente objetivos. En Piura, por ejemplo, tenemos a 5 fiscales denunciados y sobre los cuales tengo que referir que el propio Ministerio Público acaba de abrir una carpeta de investigación preliminar contra fiscales que han dado libertad a presuntos delincuentes que fueron detenidos en flagrancia por la policía y luego obtuvieron su libertad. Tenemos el caso del policía que hace unas semanas dio muerte a un delincuente que 10 días antes había sido detenido por el Ministerio Público y había sido puesto en libertad. Tenemos casos, ni siquiera decenas, cientos de casos. Y la crítica por parte del Ministerio del Interior siempre fue a la institución, y a que en todo caso la institución, así como lo hace la policía con los actos de corrupción interna, sometiéndolos a inspectoría, tendría que preocuparse justamente por esos casos, como por ejemplo lo está haciendo el Poder Judicial a través de su presidente. Yo lamento mucho que el fiscal de la Nación haya personalizado este tema, porque la entrevista que él concedió a un medio de comunicación prácticamente fue un ataque personal, en donde incluso se ha declarado públicamente mi enemigo. Yo particularmente cuestiono dicha razón, porque digo, ¿acaso tu enemigo puede estarte investigando? Pero ya eso es una cuestión de mi defensa. Mi defensa en su oportunidad planteará una inhibición probablemente. O sea, ¿usted cree que el fiscal Villena, para empezar, tiene que apartarse de todo lo que concierne a usted porque lo ha considerado un enemigo público? Lo que pasa es que yo creo que lo que el fiscal, al señor fiscal Villena, probablemente lo que le ha faltado es correa. Correa para asumir que las críticas han sido eminentemente a la institución, que las críticas han sido absolutamente válidas y que están absolutamente comprobadas, porque aquí, y creo que esto es de conocimiento público, todos saben cuál es la labor que el Ministerio Público está desarrollando. Después, incluso de su propia entrevista, han continuado los casos en donde fiscales, miembros del Ministerio Público, han dejado en libertad a personas que han sido detenidas en flagrancia delictiva. Es más, tenemos un fiscal que acaba de denunciar a policías que se levantan a las 4 de la mañana para hacer el amanecer seguro. ¿Por qué? Bajo el argumento que los policías mostraron a la prensa a los detenidos y a las evidencias que habían sido incautadas, es decir, prácticamente pues puso a los delincuentes en una posición de víctimas de esta situación, y creo que en realidad eso no es lo que necesita el país para combatir la delincuencia y la criminalidad. Aquí lo que necesita el país es mano fuerte, y es una mano fuerte que penosamente nosotros no estamos viendo por parte del Ministerio Público. Claro, y por eso, te repito, las críticas fueron institucionales. Él las ha personalizado. Pero digamos, sí lo entiendo, permítame hacer preguntas, ministro Santibáñez, pero entonces usted sigue pensando que, digamos, una crítica institucional, no personal, ¿usted sigue pensando que el Ministerio Público está podrido? Yo sigo pensando que el Ministerio Público tiene una serie de falencias y no le importa
y no le importa, en este caso, tomar cartas en el asunto en beneficio de la sociedad. Bueno, porque yo personalmente sí creo que está podrido y creo que hay fiscales que incluso tienen precio. Bueno, no por gusto hay ahora colaboradores eficaces que andan contando cómo se hacían acuerdos y se hacían grandes negociados para cambiar a fiscales de acuerdo al pedido del cliente, ¿no? En algún momento esa olla que apesta y que está podrida, espero logremos destaparla. Pero el señor Villena lo ha considerado un enemigo público y hay varios fiscales que también no son, usted no es santo de devoción. ¿Usted atribuye esta animadversión del Ministerio Público a su persona por el hecho de haber sacado a la DIVIAC del reino de la fiscal Barreto? Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, yo me sujeto absolutamente a todas las investigaciones como hombre de derecho, que siempre lo he sido y lo soy y hasta el día de mi muerte seré. A mí particularmente me parece absolutamente raro, jamás he visto un caso que se aperture contra un ministro por un supuesto abuso de autoridad, alegando que el ministro habría tenido intervención en la apertura de un proceso disciplinario de un oficial capitán, y de esto se ha hecho una cuestión de Estado. Sin embargo, yo me someto absolutamente a todas las investigaciones, a todos los temas, porque no solamente las conductas que se están atribuyendo no son ciertas, sino que además la propia ley establece que el ministro del Interior, como ministro de la cartera, no puede involucrarse ni en procesos disciplinarios, tampoco puede involucrarse en pases al retiro. No, pero le han dicho abiertamente que usted ha cometido abuso de autoridad. El mismo fiscal de la Nación incluso no solamente ha dicho que he cometido ya abuso de autoridad, y es más, y me ha atribuido desde ya la autoría de ese audio del cual tanto se discute. Pero finalmente, como te digo, esto será parte del debido proceso. Mis abogados que están a cargo de la defensa van a ver absolutamente todo este tema, pero la crítica que yo podría hacer es que probablemente el fiscal de la Nación no personalice y se preocupe más por ver los intereses de su propia institución, los graves errores en perjuicio de la sociedad que su propia institución está cometiendo, que sus fiscales están generando, y por una sencilla razón, como lo dije el día de la celebración del Escuadrón Verde. El problema es que a esos delincuentes, a los cuales se les deja en libertad y se les devuelve las armas muchas veces con las cuales son detenidos, son las mismas armas con las que nos matan, Milagros. Sí, claro. Ahora, las mismas armas con las que nos matan y también son las mismas armas con las que siguen asaltando a todos los ciudadanos. Ahora, señor ministro, ¿cuál fue su pecado? ¿Meterse con Colchado? ¿Desactivar la DIVIAC? Yo creo... Porque hay varios que intentaron en el pasado, pero cuando llegaban a la línea roja decían, no, con Colchado no te metas, con la DIVIAC no te metas con los fiscales porque te vas a achicharrar. ¿Su pecado fue tocar a Colchado? No, yo creo que aquí simplemente el tema es tener carácter. Yo soy un hombre de carácter, así me formaron en mi casa, me formó mi padre. Soy un hombre de carácter y de retos. Y aquí hay que hacer grandes cosas por la policía, grandes cosas por la seguridad, y probablemente eso haya resultado incómodo, no solamente para algunos oficiales, sino también para algunas personas que de alguna u otra manera pudieran resultar teniendo algún interés, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuar en el trabajo. El día de hoy, como ya lo refirió el señor Premier en la conferencia de prensa que dio, contamos con todo el apoyo del señor Premier, del gabinete, de la señora Presidenta de la República, y vamos a continuar trabajando, en realidad luchando contra el crimen organizado y la delincuencia común. Ese es mi trabajo. Pero ¿cómo va a hacer usted y cómo va a superar la tormenta de audios que le caen encima? Culebra, ahora imagino que es su pesadilla, Culebra ha dicho, bueno, no sé si todos estamos enterados de lo que ha pasado últimamente con el ministro del Interior, pero el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, ha dicho, ¿no?, que era su amigo, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, usted no desconoce su amistad. No, yo no desconozco a las personas. Ok, él dice, bueno, ha entregado chats, ha entregado pruebas al Ministerio del Interior justamente de la relación que habría mantenido con usted, incluso acudió a la Fiscalía en compañía de su abogado. Él, en una de las grabaciones que él ha entregado, ministro, se escucha
a usted pedirle información sobre Dina Boluarte y sobre Nicanor Boluarte, y en otra conversación, Culebra dice, ¿no?, que usted le habría revelado los requisitos que supuestamente le pidió el gobierno de Dina Boluarte para su nombramiento en el Ministerio del Interior. Uno de ellos es la desactivación de la DIVIAC. Boluarte le pidió como requisito principal disolver a la DIVIAC. No, para empezar quiero aclararte un tema, Milagros. Mira, estas no son pruebas de nada. Por una sencilla razón. Una prueba para un proceso penal o para un proceso civil constituye todo aquel acto que puede ser corroborado y que ha sido obtenido de manera absolutamente válida, siguiendo todos los procedimientos. Ya, pero eso este señor, a ver, ¿tú lo has escuchado? Lo que ha entregado el señor es un USB en donde él sostiene que existirían, presumiblemente, audios y conversaciones en donde alega todo lo que refiere. Pero eso no ha sido cierto. Lo que ha entregado justamente el señor en esta diligencia que se llevó a cabo efectivamente fue un USB que ninguna de las partes escuchó y lo que hizo la Fiscalía fue lacrarlo. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Usted habló con Culebra de Dina Boluarte? No, porque para mí la propuesta, como ya lo hizo referencia el señor Premier, a mí quien me propone ser ministro del Interior es el Premier, porque ese es el mandato constitucional. Y el señor Premier eleva la propuesta a la señora Presidenta de la República, quien luego la ratifica. Ahora bien, fíjate, bajo el presupuesto, que estos fueran audios, quiero decirte una cosa, bajo el presupuesto que estos fueran supuestamente 5 audios obtenidos en una conversación de un chifa, que es lo que él refiere. Yo no he negado la reunión del chifa. La reunión del chifa, Milagros, duró 2 horas y media porque fue la invitación que él me hizo al haber yo asumido el viceministerio. Ya, ¿y de qué hablaron en el chifa? Yo te hago una pregunta. A ver, ¿por qué si el señor dice que tiene argumentos, que tiene dichos, que tiene manifestaciones, ¿por qué no ha entregado las 2 horas y media de conversación que en todo caso hubiéramos tenido? ¿Por qué? Mira, le pregunto, ¿por qué? Yo no voy a ser, para empezar, una persona desleal y mucho menos voy a entrometerme con la investigación. Mis abogados en su oportunidad solicitarán la entrega de esas 2 horas y media y ahí se develará absolutamente toda la verdad. O sea, ahí se revelará que él le pedía trabajo. Ahí se develarán muchísimas cosas que en realidad, vuelvo a sostener, Milagros, yo no soy una persona desleal, sigo creyendo yo en la lealtad de las personas y finalmente esto será sujeto a una investigación. Ya, pero lo que sí te puedo ratificar... las lealtades con Culebra, que la está ahorcando, ¿no? Usted tiene una Culebra encima. No, lo que pasa es que, a ver, yo te digo una cosa, es que eso es lo que puede pensar la gente. A mí no me preocupa Culebra. A mí no me preocupa ni él, ni me preocupa ningún otro oficial, porque yo estoy absolutamente... ¿No le preocupa? No, porque yo estoy absolutamente consciente de cuáles han sido siempre mis manifestaciones dentro del marco de la ley, cuáles son los actos que yo hago y que estoy practicando, y yo sé perfectamente que ninguna, ni de mis manifestaciones, ni de mis actuaciones han sido contrarias a la ley. Yo te voy a decir una cosa bien clara, Milagros. Aquí lo que hay que tener en cuenta también es la fuente de la información. Yo soy un abogado con 25 años de carrera que jamás, nunca he tenido una investigación siquiera por el Colegio de Abogados. El señor que hoy me imputa tiene más de 5 investigaciones a lo largo de su carrera por corrupción. Y no solamente eso, Milagros. Fíjate, la Corte Suprema de la República, en una casación en la sala penal, donde el señor fue instructor de la policía, le anuló una prueba. Declaró nula. ¿Sabes por qué? Porque dijo que esta prueba, en una investigación donde el señor estaba practicando, era fabricada. Entonces, ¿de qué fuente estamos nosotros obteniendo la información? Pero él era su amigo, es una fuente fidedigna. Pero usted se fue al chifa. Es una fuente fidedigna. ¿Me puede dar eso? Yo no tengo la culpa de que usted tenga amigos mentirosos. El hecho Nadie que sea, tiene la culpa. Lamentablemente muchas veces cuando uno conoce a determinadas personas no siempre conoce la complejidad probablemente de su carácter. Ya, entonces, pero la pregunta, por favor, no evada, ministro. No estoy bien. ¿Qué hablaron en el chifa? Él le pidió trabajo. Me queda claro. A ver, nosotros hablamos de diversas cuestiones. ¿Le pidió trabajo Culebra o no? Pero en lo absoluto no. Pero en lo absoluto los temas que él alega que ahora se están refiriendo no fueron conversados. Y menos aún, yo le referí
que algún condicionamiento me estaban colocando a mí para un nombramiento ministerial. Y es más, incluso, fíjate, Milagros, la gran pregunta es aquí, un ministro del Interior, en este caso, ¿puede desactivar una unidad orgánica de la policía? No lo puede hacer, Milagros. Cuando yo asumí el Ministerio del Interior, recuerda, la EFICOP ya estaba desactivada. Por tanto, a mí no se me puede imputar ni atribuir un hecho que ya se había concretado. Y en segundo término, tampoco la DIVIAC podría desaparecerse porque es una unidad orgánica. Es más, 20 días después de yo haber asumido el Ministerio del Interior, mi despacho premió a 12 agentes de la DIVIAC por un excelente trabajo en una premiación que fue absolutamente pública. Y hasta el día de hoy, la DIVIAC sigue funcionando, siendo su jefe el coronel Moreno Panta. Claro, pero lo que pasa es que Colchado ya no está al lado de Marita. Pues. No, la pregunta es, ¿se ha desactivado la DIVIAC? No, no se ha desactivado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ya no están al lado o sea, ya no están en el ministerio. Y aparentemente, porque, bueno, las malas lenguas son, como usted dice, como la gente dice, son largas y tormentosas. Las malas lenguas dicen que en el Ministerio Público a usted no le perdonan que haya sacado a Colchado, a Vica y compañía del reino de Barreto. Bueno, ahí hay una equivocación porque finalmente quien emite la resolución y resuelve que el grupo del EFICOP, en este caso, mejor dicho, se declara la nulidad de la resolución que nombró este grupo, no le emití yo como ministro, fue mi ministro el que me precedió. Y yo lo que hice como ministro del Interior fue mantener la posición institucional hasta el día de hoy que está sujeto a una investigación. Ya, pero usted no se dejó pisar el poncho, ¿no? O sea, usted pudo retroceder. Ni por él ni por nadie. Ni por él ni por nadie. Y es más, y siempre en todas las manifestaciones que yo tengo la oportunidad de dirigirme a los policías, una de las principales cuestiones que siempre digo es que la principal subordinación de todos los policías es a la ley, no a los políticos. Y eso es algo que siempre he sostenido y lo sigo sosteniendo. ¿Boluarte le pidió desactivar la DIVIAC? En lo absoluto. ¿Boluarte le puso alguna condición? Ninguna. ¿Ni siquiera capturar a Cerrón? A ver, el tema de la discusión de la captura de Cerrón ha sido posterior a mi nombramiento, cuando yo ya asumo el ministerio y comienzo a tomar, en este caso, acciones con respecto a este tema. Ya, deténgase ahí, vamos a ir a la pausa, pero de verdad es un papelón lo que está pasando, ¿no? Cerrón se está burlando de usted, de Boluarte y de todo el Perú, señor ministro. Hay que decirlo con todas sus letras. Después de la pausa, ¿le parece si nos da una explicación a todos los peruanos? Sí, por supuesto, claro. ¿Cómo es posible que Vladimir Cerrón, de casi conferencias, un poco más se invita a todos a unirse a su Zoom, y la policía dónde está? No entiendo. Vamos a ir a la pausa, el ministro va a dar las explicaciones y luego va a estar en el programa Carlos Paredes, director periodístico de Contracorriente. Ustedes saben que IDL ha denunciado a Carlos Paredes y a Augusto Thorndike, y yo me he solidarizado con ellos. También saben que el fiscal Pérez se la tiene jurada a Carlos Paredes y en los interrogatorios últimos a Villanueva le ha preguntado por Carlos Paredes, le ha preguntado por mí, evidentemente nos quieren, no sé qué querrán, pero yo creo que nos quieren criminalizar. Y hoy día lo que sabemos es que Rafael Vela también ha preguntado por Carlos Paredes y por otros periodistas en los que me incluyo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, también tenemos que escuchar a Carlos Paredes y a este intento de criminalizar la investigación periodística. ¿Pérez y Vela están molestos? Sí. ¿Están picones? Sí. ¿Están asustados? También. ¿Tenemos la culpa los periodistas? No, señores. Después de la pausa, todos los detalles. Entonces, ahora es turno de Audifón. Usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio, del televisor. Audifón tiene la solución a su problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ellos ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Regresamos de inmediato con el ministro del Interior.